Un placer estar por acá el día de hoy con todos ustedes. Mi nombre es el doctor Marco Palacio. Yo soy el fundador y director actualmente del Grupo Cien Ecuador. Para mí es un placer estar aquí y sobre todo pues compartir estos momentos de información académica con cada uno de ustedes. Para mí es muy importante como grupo, como fundador de este grupo, que ya aquí en Ecuador tenemos más de 3 años de fundación, seguir, pues, incentivar el desarrollo de proyectos de investigación y democratizar lo que es la formación académica de medicina. Nosotros, como 100, estamos ahorita, pues, brindando a toda nuestra comunidad formación académica continua en nuestra plataforma académica con cursos online y hemos tenido más de 1000 estudiantes ya que ha pasado por nuestras formaciones. El día de hoy, pues, tenemos el gusto de brindar con ustedes uno de nuestros principales profesores, docentes, quien nos va a dar una charla, una conferencia acerca de lo que es la redacción y la interpretación de artículos científicos. El doctor Balmore Bermúdez es uno de los fundadores también de CIEN Ecuador. Es director médico del Instituto de Investigación de la Universidad Simón Bolívar. Actualmente trabaja en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Él es doctor en nutrición y metabolismo humano de la Universidad de Córdoba. También tiene una maestría en endocrinología en la Universidad de Alcalá de Henares en España. Además de eso, también él tiene maestría en epidemiología. Él es docente de nuestro instituto y además de eso docente de la Universidad Simón Bolívar, con una amplia trayectoria en desarrollo de investigación científica, igualmente en lo que es lectura e interpretación de artículos científicos, con muchísimas publicaciones indexadas en revistas nacionales e internacionales. Gracias a todos ustedes por la invitación allá en el Ecuador, un país que quiero mucho porque tengo varios de mis alumnos de doctorado y de maestría ya graduados, ¿no? Viven en Ecuador, en Cuenca, y pues siempre he tenido muy bonitos recuerdos y evidentemente pues han sido muy buenos estudiantes y ya en la actualidad pues están ejerciendo la actividad científica a través de sus doctorados y están produciendo mucha investigación y muchos papers publicados en buenas revistas, ¿no? Comentaba también con el profe Marcos, con el doctor Marcos, lo bonito de la iniciativa de llevar todas estas conferencias a estudiantes de la carrera de medicina y a médicos que van culminando, ¿no? Van culminando este proceso y están, digamos que caminando los primeros metros en lo que es esta carrera tan larga que es medicina, pero que tiene cosas tan bonitas, ¿no? Que todos los días pues aprendemos cosas nuevas de nuestros pacientes, todos los días sale información científica que nos mantiene viendo cómo esa sociedad de conocimiento 4.0 va creciendo cada vez más y que evidentemente requiere que todos nosotros siempre estemos actualizados, primero en lo disciplinar, ¿no? Primero en lo que corresponde al conocimiento científico, médico como tal, y en segundo lugar, pues indudablemente a cómo evaluar toda esa cantidad de información a la cual estamos expuestos como profesionales. Entonces, pues venga pues la felicitación a todo el grupo, tanto el grupo de estudiantes que organiza este ciclo de conferencias como también pues al profe Marcos. Porque esta conferencia de hoy pues es interesante y se aleja un poco, por supuesto, de lo que yo normalmente trabajo, que es en endocrinología, metabolismo, investigación científica también en relación con esa área. Pero digamos que es primera vez que empiezo como que a enfrentar el asunto desde un punto de vista de transmitirlo a los estudiantes. Como probablemente saben, yo soy editor de revistas científicas, soy editor de revistas científicas médicas. Esto quiere decir que en lo práctico me enfrento al envío de comunicaciones científicas, de papers, como lo llamamos en el argot de investigación,
de profesionales en medicina de toda Latinoamérica y de muchas partes del mundo, ¿no? De Europa, de los Estados Unidos, ¿no? Y evidentemente, pues, veo el paper o veo la información que hay contenida en esos papers desde un punto de vista un poco diferente al que normalmente nosotros como médicos nos enfrentamos, ¿no? Que es revisar un libro, revisar un capítulo del libro, leer, estudiar, revisar un paper cuando estamos en el posgrado, en la especialidad o en la maestría, revisar muchísimos papers para poder hacer nuestro trabajo de fin de curso o la tesis. Y son dos territorios que, a pesar de que tienen mucha relación, también tienen sus diferencias, ¿no? Y entonces, pues, revisar información científica, evaluarla, saber si esa información es buena o no, es fidedigna o no, vale la pena incluirla en nuestros trabajos, bien sea en pregrado o posgrado, es una labor interesante y es una labor ardua. Hay mucha información en la calle, hay mucha información en la web y, por supuesto, aprender a evaluarla y no morir en el intento, yo creo que es parte de lo que tenemos que aprender nosotros como estudiantes y como médicos, ¿no? Cuando empezamos medicina, yo creo que no sabemos en la empresa en que nos estamos metiendo. No sabemos que hay que estudiar mucho en la carrera, hay que estudiar mucho más en el posgrado y estudiar muchísimo más cuando uno hace el doctorado. Y esto es una carrera sin fin, muchachos. Esto es una carrera que empieza a los 17, 18 años y finaliza cuando Papá Dios nos llama a irnos de este mundo, ¿no? Entonces toda la vida va a ser de estudio y toda la vida, pues, como vamos a tener, ¿no? Esa situación de estudiar y estudiar, pues lo mejor que podemos hacer es saber cómo evaluar bien la información. Entonces, pues yo creo que todos sabemos que la medicina es una ciencia. La medicina es ciencia, primero, porque tiene un cuerpo de conocimiento propio. La medicina es ciencia porque para obtener ese conocimiento utiliza el método científico. Y ese conocimiento es científico porque de alguna manera lo podemos falsear. Podemos intentar, a través de experimentación, ver que lo que pretendemos saber a lo mejor no es verdad. Entonces, ese es el primer punto con el cual nos enfrentamos en las carreras científicas. Que lo que hoy puede ser cierto, información nueva, mañana, pasado mañana, en 3 años, en 5 años, puede de alguna manera falsear lo que sabemos en este momento. Nos podemos meter en un elemento nuevo en ciencia donde las cosas ya no son como eran hace poco tiempo. Y por eso una de las características de cualquier ciencia es que cambia. El conocimiento científico cambia, se modifica, se va haciendo más profundo, más sofisticado, explica mejor los fenómenos a los cuales nosotros nos enfrentamos como médicos. Entonces, si la medicina es una ciencia, como consecuencia, indudablemente el conocimiento que nosotros tenemos en medicina es también de tipo científico. Y por lo tanto, la mayor parte de este conocimiento proviene de la aplicación de un método, y en este caso, pues, es el método científico. Entonces, nuestro conocimiento, pues, es de tipo técnico, tiene una gran base de naturaleza tecnológica, utilizamos aparatos, utilizamos artilugios para poder producir ese conocimiento que ofrecemos en la ciencia, y ese conocimiento nosotros lo aplicamos para beneficio del paciente, para beneficio de la humanidad. Entonces esas son las características del conocimiento que nosotros manejamos en medicina, es un conocimiento científico. Por supuesto, no quiero con esto desmerecer la parte de la medicina que siempre nuestros maestros nos han enseñado, de la medicina como arte, como un arte. Porque no siempre los fenómenos en medicina se nos presentan tal cual como está en el libro o tal cual como están en los papers. Muchas veces las enfermedades, los enfermos,
no aparecen tal como uno los puede leer en la teoría. Y entonces esto nos lleva a tener que desarrollar algunas herramientas, ¿no?, de tipo cognitivas, metacognitivas, incluso de investigación, que nos permiten de alguna manera pues llegar a un diagnóstico apropiado, a pesar de que la enfermedad no tiene una aparición como que clásica y que no se refleja de forma, como decimos en Venezuela, de librito. Y entonces tenemos que empezar a profundizar muchísimo en nuestras herramientas de observación y de análisis clínico para poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Pero sin embargo, pues a pesar de este elemento de arte, este elemento artesanal de experiencia, que es muy importante, pues evidentemente la medicina y el conocimiento que se deriva de la aplicación del método científico en medicina es de naturaleza, ese conocimiento es de naturaleza meramente y fundamentalmente de naturaleza científica. Y para concluir, ¿no?, esta parte introductoria, tenemos que tomar en consideración que una de las características más importantes del conocimiento es que se puede y se debe comunicar de alguna manera. Yo lo puedo comunicar verbalmente, ¿no?, conversando con mis estudiantes. Aquí lo estamos haciendo, ¿no? Aquí estamos, digamos que, conversando sobre conocimiento científico, ¿no? Y esta es una manera, digamos que milenaria, de comunicar ese conocimiento, conversando. Lo que pasa es que la tecnología nos está ayudando muchísimo. Esto, bajo condiciones de hace 20 años o hace 25 años, no hubiese podido ser posible. A ustedes como jóvenes, a lo mejor lo ven como cotidiano, ¿no? Una videoconferencia, el profe Balmore está en Cúcuta, Colombia, y nosotros estamos en Ecuador, ¿no? Estamos quizás, no sé, a unos 1000 kilómetros o 1500 kilómetros, ¿no? Y estamos conversando prácticamente como si estuviéramos casi cara a cara, ¿no? Me gustaría más que estas conferencias fueran muy interactivas, donde pudiésemos detener y conversar, pero por lo menos nos estamos viendo, ¿no? Entonces el conocimiento está corriendo, el conocimiento está caminando, el conocimiento está vivo. El conocimiento es como un ser vivo, tiene ciclos. El conocimiento se genera, alcanza una cúspide. Después, con el tiempo, ese conocimiento o se va renovando, se va transformando y se va convirtiendo en otra cosa, como les decía, más sofisticada. En la medida que lo compartimos, en la medida que lo difundimos, en la medida que investigamos, ese conocimiento se va transformando. Se va transformando a sí mismo a través del método, pero también transforma nuestras vidas en la medida de que ese conocimiento es práctico, en la medida en que resuelve un problema. Y en medicina, vaya que es importante que el conocimiento pueda resolver un problema, pueda resolver el problema del paciente en una óptica individual o pueda resolver el problema de mucha gente ya en una óptica de salud pública. Estamos viviendo el momento más importante, yo creo que en 2500 años, de la salud pública en la actualidad, cuando nos hemos sometido, unos más, otros menos, a cierto control en nuestras vidas por efecto del COVID-19. Esto ha traído una infodemia. Todos los días están saliendo papers, todos los días salen papers. Lo que ayer era verdad, hoy es mentira. Al principio no se recomendaba el uso de máscaras, ahora se usa la máscara para todo, ¿no? Antiguamente la cloroquina y la hidroxicloroquina eran unas promesas desde el punto de vista de manejo del paciente con COVID. Ya salieron papers que han rebatido a través de estudios clínicos controlados, aleatorizados, que lamentablemente pues ese medicamento no influye en la historia natural de la enfermedad. ¿Qué nos falta? Nos falta la ivermectina, nos falta otros medicamentos que también lucen prometedores, pero que tienen que esperar a la ciencia, tienen que esperar a los trabajos de investigación duros para poder comprobar si en verdad tienen o no tienen algún efecto a nivel del coronavirus. En el caso, por ejemplo, de las vacunas también, ¿no? Se ha convertido incluso hasta en un problema de naturaleza política, como la vacuna rusa, por ejemplo, dicen que se ha saltado pasos desde el punto de vista del análisis
y la investigación clínica en relación con la vacuna. Por allá el presidente de los Estados Unidos, Trump, está diciendo que hay que darle velocidad warp, velocidad de la luz al desarrollo de las vacunas porque son una necesidad, pero también pareciera que la clase política está loca porque se brinquen todas las fases y se aprueben sin suficiente ciencia alrededor del estudio de la eficacia y de los efectos colaterales de las vacunas, ¿no? Entonces, fíjense que ese conocimiento tiene como que dos caras, ¿no? Una cara buena, una cara bonita, donde ese conocimiento supuestamente nos va a emancipar, ese conocimiento va a lograr que toda la humanidad viva sana, ese conocimiento va a permitir curar todas las enfermedades, ese conocimiento nos va a sacar de todos los apuros en los que tenemos en este momento, ¿no? E incluso en el futuro. La otra cara no es tan buena, ¿no? Cómo ese conocimiento, si no se usa de manera apropiada, si no se usa sabiamente, todo el conocimiento que tenemos de biología molecular, todo el conocimiento que tenemos para ensamblar una vacuna en 2, 3 meses, cómo se nos puede echar a perder si no le metemos suficiente ciencia a ese canal de desarrollo de las vacunas. Entonces, es menester de todos nosotros estar muy preparados al momento de recibir esa información para poderla discernir, para poder sacar el sucio, la paja de lo que es una verdadera información y de lo que es una información útil, para poderla nosotros transmitir a los pacientes, a nuestras familias, a nuestros amigos, aquellos pues que no han estudiado medicina y pueden tener otro tipo de conocimiento en ingeniería, pueden tener conocimientos en agronomía, pero no conocimientos médicos. Entonces el conocimiento médico es muy delicado en ese sentido. Es muy delicado en que puede cambiar la vida de la gente. Y yo creo que no está oculto, no es un secreto, de que se ha hablado de miles de cosas para poder tratar el coronavirus. Se ha hablado, por ejemplo, de gárgaras con agua y sal, se ha hablado, por ejemplo, de dióxido de cloro, se ha hablado de muchísimas cosas y que se dan por sentadas que son efectivas sin haber hecho un estudio clínico controlado. Entonces, creo que en charlas anteriores, creo que otros colegas han conversado sobre los tipos de diseño y eso es un punto importante a la hora de analizar la literatura de naturaleza científica, ¿no? Y cuando hablamos de esto, pues evidentemente, ¿no? Si el conocimiento debe de alguna manera enseñarse, si el conocimiento debe transmitirse, si el conocimiento debe correr, tiene que correr de alguna manera. O sea, tiene que haber un canal. El canal puede ser este, como les dije hace un rato, pero también el canal tradicional o los canales tradicionales para que este conocimiento científico camine, lo tienen ahí en este momento en pantalla, ¿no? Y les pongo pues dos ejemplos que son clásicos en medicina, ¿no? ¿Quién no ha estudiado medicina? ¿Quién no ha estudiado patología médica a través del libro de Harrison, ¿no? Eso es un clásico, ¿no? Para los muchachos que están por debajo del quinto, del sexto semestre, pues vean que este va a ser uno de los libros de texto de cabecera que ustedes van a tener cuando vean semiología y patología médica. Y por supuesto, ¿quién no ha visto en medicina una de las revistas pues, más famosas, ¿no? El New England Journal of Medicine, que junto con Lancet, con JAMA y otras revistas que son de un núcleo muy duro en medicina, nos permiten acceder a conocimiento científico médico muy actualizado. Fíjense, por ejemplo, que New England Journal of Medicine, si mal no recuerdo, pues saca 4 ediciones al mes, saca una revista semanal. Eso quiere decir muchísima información para el que quiera leer, ¿no? Prácticamente si uno quisiera leer todo el tiempo el New England, prácticamente se te va todo el día leyendo lo que se produce en un mes. Y Harrison, pues yo creo que todo el mundo ha visto el grosor, ¿no? Y la cantidad de información que tiene el libro. Esos son canales, digamos que clásicos, ¿no? Para poder conseguir información científica. Pero yo creo que también para la mayoría de nosotros está claro que son dos formas diferentes, dos formas muy, muy diferentes de
conseguir información. ¿Por qué son diferentes, ¿no? Y aquí pues hablamos de libros versus artículos de revista, ¿no? Son dos filosofías distintas porque probablemente se orientan como que a dos categorías, ¿no? A dos públicos diferentes, ¿no? Esto entre comillas, ¿no? Porque al final todos podemos estudiar por un libro o todos nos podemos actualizar a través de las revistas, ¿no? Pero de pronto la intencionalidad es un poco diferente. En el caso de los capítulos del libro o el libro, ¿no? Evidentemente está escrito por expertos, ¿no? Y aquí es idéntico a una publicación en revista, ¿no? Está escrita por expertos, son personas que investigan, son personas con una muy reconocida trayectoria clínica, pero que también generan investigación. En el capítulo de libros generalmente escribimos bajo invitación. Es difícil que uno mismo edite un libro, por ejemplo. Se puede ver, ¿no? Pero no es lo común. Cuando uno escribe para Harrison o escribe para Bioquímica de Harper o escribe para algún libro, generalmente uno es invitado. Cuando uno quiere publicar en una revista, en verdad la investigación que uno desarrolla, uno la escribe en forma de un manuscrito, un paper, un original de investigación y se envía a la revista. La revista tiene un proceso editorial en el cual esos papers se revisan por pares, se revisan por expertos y esos pares analizan esa investigación y dan un veredicto, que puede ser, por ejemplo, que se publique, puede ser que se publique con correcciones o puede ser que se rechace. Generalmente este paper, este artículo es corto, tiene unas 10, 15 páginas más la bibliografía. Los capítulos del libro habitualmente son bastante extensos. Vale abrir el capítulo del libro de Harrison en la parte de cardiopatía isquémica y verán lo extenso que es, ¿no? La actualización de los libros casi siempre es lenta. Las ediciones nuevas van saliendo cada 2, cada 3, cada 5 años, dependiendo del libro. En cambio, el paper profundiza en un área específica. Verán que hay revistas de endocrinología, dentro de las revistas de endocrinología hay de diabetología, de patología tiroidea. Dentro de las de diabetología hay unas que se especializan en la parte inmunológica, otras se especializan en tratamiento farmacológico. Son revistas que al final son ultra especializadas incluso dentro de un área. Los libros también se pueden ultra especializar, pero la mayoría de ellos son libros de características o de temas generales. Los libros no buscan, en medicina por lo menos no, tal vez en ciencias sociales sí, pero en medicina no buscan llenar vacíos de conocimiento, no buscan responder preguntas, buscan fundamentalmente recopilar y exponer la mejor información que pueda haber sobre un tema en ese momento. Si tenemos a Cecil o tenemos a Harrison, vamos a tener probablemente el mejor conocimiento de medicina interna para ese momento. En cambio, el paper, el artículo científico, sí busca llenar vacíos de conocimiento. A través de esa investigación se busca responder una pregunta de investigación, se busca responder una interrogante y en consecuencia conocer cosas nuevas en relación con la disciplina que estamos estudiando. Los libros son relativamente costosos, ¿no? A veces nosotros con mucho esfuerzo compramos el libro de Harper, el libro de Harrison, el libro de Cecil, el de Schwartz de cirugía, y resulta pues bastante costoso para nuestros padres, ¿no? Otros acudimos también a las bibliotecas, ¿no? Para intentar buscar esa bibliografía que resulta muchas veces difícil de conseguir. La actualización en los papers es prácticamente en tiempo real, cuasi infodémica. Estamos obteniendo información prácticamente con un retraso de unos 2 o 3 meses, desde que el investigador terminó de hacer su artículo científico hasta que salió en la revista.
Entonces, fíjense que la brecha entre producción y publicación en el libro es amplia y en el paper es corta. Por supuesto, conseguir el paper es relativamente económico. Generalmente se busca en las bibliotecas. Muchas de nuestras bibliotecas tienen las suscripciones a esas revistas científicas y entonces lo podemos lograr, ¿no? En el caso de New England, por ejemplo, la suscripción cuesta unos $90 para todo el año, ¿no? Y estamos hablando pues de muchas revistas, ¿no? Estamos hablando de 56 más o menos revistas al año, ¿no? Entonces, dentro de lo que me da suscribirme al New England, es bastante bueno para el precio. Por supuesto, a lo mejor un estudiante no lo ve como que tanto costo-beneficio, ¿no? ¿Qué más tenemos para podernos actualizar, ¿no? ¿Qué otro tipo de publicaciones podríamos conseguir más allá del libro y de la revista, ¿no? Bueno, precisamente la Internet y esta revolución 4.0 de la información nos ha llevado a que prácticamente transformemos un poco la manera de pensar a la luz del libro y la revista, ¿no? Por ejemplo, hay canales especializados en endocrinología sobre entrevistas y clases a expertos. Esta misma comunicación que estamos teniendo es un ejemplo de eso, ¿no? Como profes de Latinoamérica se pueden poner en contacto con ustedes para que ustedes tengan actualización en temas que son de interés en medicina. A mí particularmente, ya esto es como ejemplo, pues me gustan mucho los videocasts del NIH, de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Tienen más de 1000 videos en temas muy variados de medicina. ¿Cuál es el posible problema, no? Es que esos videos están en inglés. Y ahí comienza, pues, digamos que el primer punto que resulta, pues, muchas veces incómodo para nuestros estudiantes en Latinoamérica, porque la primera barrera que podemos tener para llegar a esa información es una barrera de tipo idiomática. Entonces, mi primera recomendación es empezar a trabajar el inglés, empezar a aprender inglés desde que empezamos en la carrera. No dejarlo al final, no dejarlo para el doctorado, no dejarlo para la maestría o para la especialidad. El inglés es fundamental porque el inglés es la lengua franca del conocimiento científico y medicina pues no escapa a eso. Otra página también buenísima, que esta sí tiene su versión en español y su versión en inglés, pero la versión en inglés la supera, pero muchísimo, es Medscape. Medscape es gratuita, ustedes se pueden inscribir, no van a pagar nada y van a tener actualización muy buena, gratuita, de todos los tópicos de medicina. Allí hay desde psiquiatría, pasando por medicina familiar. Aquí está, pueden ver pues mi portalcito, aquí está doctor Balmores Bermúdez, en diabetes y endocrinología, que es mi área, y entrega cualquier cantidad de información buenísima y muy actualizada, ¿no? Y aparte de eso, tiene una parte de Continual Medical Education, donde ustedes pueden tomar cursos y esos cursos son gratuitos. Y los cursos tienen su certificado, es decir, que lo pueden presentar, les dan su certificación y de pronto pues no es una certificación que pueda ser muy útil en nuestro país, pero uno nunca sabe cuando uno se tiene que ir a Estados Unidos, por ejemplo, y continuar la carrera allá, y ahí sí les puede ser pues de mucha utilidad. Yo lo hago porque yo soy un enamorado del conocimiento. Me gusta leer, me gusta aprender, me gusta investigar, y yo estoy seguro pues que la mayoría de ustedes evidentemente también, ¿no? Pero el punto del inglés es fundamental, porque la mayor parte de nuestro conocimiento está en inglés porque es en Europa y en los Estados Unidos donde se genera la mayor cantidad de conocimiento científico en medicina, y yo de verdad espero, ¿no?, que poco a poco esa brecha se vaya cerrando gracias a iniciativas como esta y gracias a algo que todavía yo creo que es una deuda pendiente, que es la incorporación de los estudiantes a labores de investigación.
Y en esto, pues estamos hablando de lo que se denominan semilleros de investigación, que en nuestras facultades de medicina en Latinoamérica, los profes poco a poco vayamos formando grupos de investigación y que en esos grupos de investigación incluyamos estudiantes de todos los años de la carrera y estudiantes de todas las carreras de ciencias de la salud. En este sentido, pues hemos tenido mucha experiencia en Venezuela con esto. Yo tengo ya 25 años manejando semilleros de investigación en Venezuela. Tengo quizás uno de los mejores semilleros de investigación, donde mis estudiantes están publicando en revistas científicas en inglés desde el tercer año de la carrera. Y cuando mis estudiantes se gradúan como médicos, el que menos tiene unas 12 o 13 publicaciones ya en buenas revistas, ¿no? Porque ayudan en nuestro centro de investigación a trabajar y hombro a hombro y con el brazo partido generando información científica. Y entonces pues se entrenan muy acuciosamente en todos los elementos propios de la investigación científica en medicina, tanto clínica como básica. Entonces, aquí viene la gran pregunta, ¿no? Viene la primera gran pregunta, profe, y entonces, ¿por dónde estudio? ¿Por dónde estudio? Bueno, depende de varias cosas, ¿no? Y esto lo hice ayer como un ejercicio, ¿no? Porque siempre hay que actualizarlo. Entonces, ¿de qué depende, no? ¿De qué depende por dónde voy a estudiar? Depende evidentemente primero de la disciplina que estamos estudiando, ¿no? En este caso, pues, medicina. Y dentro de medicina, pues, si estamos en pregrado o si estamos en posgrado, ¿no? Y si estamos en posgrado, ¿en qué nivel? ¿No? Si estamos en maestría, doctorado o especialización. También depende del nivel el nivel y la profundidad que nosotros deseamos alcanzar en nuestro estudio. También depende de los objetivos que nos estamos planteando. No es lo mismo hacer una investigación para una pequeña actividad que nos ponga nuestro profe dentro de una de las materias, a en verdad pues hacer una investigación primero bibliográfica y después evidentemente de tipo metodológica si queremos hacer un trabajo de investigación. El tiempo también es fundamental. ¿Cuánto tiempo tenemos, no? Si tenemos poco tiempo, evidentemente va a ser más práctico para nosotros buscar mejor unas fuentes que otras, ¿no? Si tenemos muy poquito tiempo y tenemos un examen dentro de 3 días, yo creo que lo mejor es estudiar por el libro. Pero si en verdad lo que estamos orientados es hacia hacer un trabajo de investigación, evidentemente los papers y las revistas científicas son la mejor fuente de búsqueda. También depende mucho de nuestro grado de compromiso al logro y qué tan amarrados a la excelencia estamos. El grado de presión que nos meten los profes también yo creo que es importante. Yo soy un profesor muy presionador, yo me confieso así, ¿no? Y entonces, pues evidentemente, cuando yo veo que mis estudiantes están estudiando por revistas científicas, a veces me regaña el decano, ¿no? Y me dice, Balmore, deja de poner a estudiar a esos muchachos por revistas científicas, ¿no? Pero yo le digo, no, profe, es que no soy yo, son ellos los que quieren buscar y quieren profundizar, ¿no? Y yo no les voy a matar las ganas de querer hacer un trabajo excelente, ¿no? Evidentemente el dominio del inglés, el dominio de la lengua franca en ciencia es fundamental, ¿no? Y es lo que permite pues abrir la puerta a alcanzar esos niveles. También los recursos con los que cuenta nuestra biblioteca son muy importantes porque la información cuesta y no todo el mundo tiene la posibilidad económica para poder accesar a cierto tipo de información. Y por último, pues que esta me encanta, ¿qué tanto quiero yo impresionar a mi profe, ¿no? ¿Qué tanto quiero yo impresionarlo desde el punto de vista del profe de una materia de la carrera? ¿O qué tanto, pues yo quisiera de alguna manera, pues dar una buena imagen como estudiante? Esto de pronto pareciera como un poquito de ego, ¿no? Pero es que en medicina a veces se manejan este tipo de cosas, ¿no? Y evidentemente que un estudiante presente un trabajo con una información muy actualizada y que lo haga en profundidad es algo que definitivamente
impresiona al profesor. Y a mí pues me impresiona y me gusta que mis estudiantes lleguen a esos grados de profundidad, tanto en pregrado como posgrado, estableciendo, por supuesto, limitaciones, ¿no? Uno no le pide al estudiante de pregrado la profundidad, evidentemente, que se le puede pedir al estudiante de posgrado. En mi caso, y esto sí es una píldora para llevar a la casa, pero es una cuestión que tiene que ver con mi historia, no de pronto la historia de ustedes, ni mucho menos, ni tiene por qué repetirse. Yo más o menos pasé por esas etapas, ¿no? Y al iniciarme en mis estudios de medicina, pues estudié por los libros clásicos, ¿no? En anatomía, Testud, Latarjet, Moore, Harper, Leninger, Gannon, Gayton, Goodman y Gilman en farmacología, Cecil, Harrison, Schwartz, Nelson en pediatría, ¿no? Ya cuando paso a clínicas, todavía como estudiante de pregrado, pues seguía estudiando por libros, ¿no? Pero ahí yo descubrí las revistas. Yo descubrí las revistas cuando estaba estudiando en clínicas, estaba en cirugía, en mi primera clínica. Y entré por primera vez a la biblioteca de un hospital. Y en la biblioteca del hospital lo que había eran revistas, ¿no? No habían libros prácticamente. Y entonces empecé a ver New England, empecé a ver Lancet, empecé a ver los proceedings de la Clínica Mayo. Y no era que yo sabía mucho en inglés, me obligué más bien, me obligué con el diccionario y empecé. Y eso, por supuesto, al final dio frutos, ¿no? Ya graduado, evidentemente todavía tenía la cuestión de estudiar por el libro, pero ya la mayoría era por revistas. Posgraduado, ya después de la maestría, la primera, segunda maestría, casi todo era por revistas, ¿no? Y ya eran muy contados los libros, y generalmente los libros eran muy ultra especializados hacia un área muy específica. Por ejemplo, un libro de patología tiroidea, o un libro de usos de la PAF, de la biopsia por aspiración con aguja fina en patología tiroidea, ecografía tiroidea. Son ya cosas extremadamente específicas en relación con el libro. Y en la actualidad, por supuesto, yo no me voy a dejar de montar en el camión del conocimiento 4.0, ¿no? En la actualidad, los videos del NIH es algo que prácticamente veo 2, 3 videos a la semana. Los congresos web, que ahora son más obligados que alternativos. Las videoconferencias, Medscape, las revistas científicas, y sigo todavía con ciertos libros ultra especializados, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿no? Después de esta pequeña introducción, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se puede analizar un artículo de libro, ¿no? O un artículo científico? Tal vez más un artículo científico que de libro, ¿no? En mi experiencia como editor, no hay un libro, no hay una forma perfecta, un paso a paso, que le diga a uno cómo se va a analizar un artículo. De pronto sí hay algunas publicaciones de expertos que hacen como que sugerencias, ¿no? Vamos a empezar por esto se analiza de esta manera, ¿no? Pero definitivamente mucho de lo que tiene que ver con el análisis de literatura científica tiene que ver con una maduración del médico, en el sentido de ver mucha información, tener cierto rigor metodológico y a través de ese rigor poder ir analizando la información científica. Entonces, para analizar apropiadamente un artículo, yo creo que se requieren, yo creo que 3 cosas fundamentales, ¿no? La primera, una buena dosis de conocimiento en el área. O sea, yo tengo que tener algo de base con el que yo pueda criticar el trabajo científico. Entonces, por eso es que es muy importante comenzar a investigar desde el semillero, porque medicina tiene mucho que estudiar, tiene mucho detalle, y el semillero nos está adelantando en investigación unos 4 o 5 años. En segundo lugar, tener claro algunos elementos metodológicos desde el punto de vista de la investigación. No ser metodólogos, pero sí tener elementos metodológicos bien claros sobre diseños de estudio y sobre análisis estadístico. Y por último, el tercer punto, y por ser tercero no es menos importante, todo aquello que uno aprende que no está en los libros, los códigos en las evaluaciones de artículos científicos
que no aparecen en los libros y que lamentablemente pues uno aprende muchas veces equivocándose, pero que al final uno le puede transmitir a los estudiantes. Y en los semilleros pues uno le transmite muchas cosas a los estudiantes, por ejemplo, de cómo lidiar con los editores de revista, cuáles son las normas de etiqueta para poder conversar con un editor, cómo se responden las cartas de los revisores, de los colegas que te revisan un artículo y le hacen críticas, ¿no? ¿Cómo responder eso? No hay libros para eso. Y se aprende fundamentalmente es haciéndolo, haciéndolo. Las revistas científicas, por ejemplo, nuestras revistas científicas, las que editamos, tienen un formato que permite más o menos guiarse en lo que uno podría evaluar en un paper científico. Y eso ayuda al revisor. Pero eso de pronto está un poco lejos del rigor que uno debería tener para ir revisando cada uno de los segmentos que forman parte de un artículo científico. Entonces, ¿qué evaluamos, no? ¿O qué evalúo yo cuando me envían un paper a la revista? Ahí hay 6, 7 punticos que yo creo que son fundamentales y son los que uno revisa, ¿no? Y esto valga para el momento en que ustedes vayan a enviar un paper, ¿no? Que en verdad pues espero que les interese la ciencia, la investigación en medicina y finalmente pues logren formar con los profes los semilleros, ¿no? Primer punto, calidad o nivel académico. Yo lo pongo de primero, pero en verdad no es un punto único. Decir que un paper es bueno, que tiene muy, muy buen nivel, en verdad depende de todo lo que viene abajo, de todo lo que sigue. Depende de la originalidad. Cuando hablamos de original, quiere decir la pregunta que yo estoy respondiendo de investigación, ¿ya la ha respondido otro? ¿O es primera vez que a alguien se le ocurre y a través de esta investigación se está respondiendo algo que nadie en ningún momento había respondido, ¿no? Eso es interesante. Eso requiere mucha tarea, mucha tarea. Ser original en un artículo de investigación y no repetir cosas que ya otros han investigado es complicado. Y está directamente relacionado con el conocimiento teórico del problema que uno está estudiando. En segundo lugar, el aporte al conocimiento. ¿Cuánto lo que yo estoy escribiendo está aportando para llenar esos vacíos de conocimiento? Tiene que ver mucho con la originalidad. ¿Cuánto cierro la brecha de conocimiento con este estudio? La claridad en la presentación, la claridad en la redacción, la forma en la que yo escribo. La ciencia tiene 15 características, según el maestro Mario Bunge, y una es que el lenguaje científico es extremadamente claro y directo. Muchos de los grandes problemas que yo he visto en papers y papers que hemos rechazado es porque no se escriben de forma clara, no se escriben de forma directa. El autor da vueltas, divaga, se pierde al momento de escribir. Y eso pues a veces se puede arreglar, pero a veces influye tanto en los resultados y en la discusión que al final el paper se rechaza. Pertinencia y dominio de la bibliografía. En medicina es casi mortal mandar un paper con información añeja, con bibliografía vieja. No quiere decir que uno no pueda citar 3 o 4 fundacionistas que nos permitan hacer un buen background, un buen fondo de la idea que uno está investigando. Pero tiene que haber también mucha bibliografía novedosa que nos permita ver que el autor ha revisado los temas claves, los vacíos de conocimiento, a través de una bibliografía que es muy actual. Cuando yo escribo en mis papers, es normal tener bibliografía 2020-2021, si es algo que estoy escribiendo en este momento. Porque yo tengo que hacer ver al editor, al que recibe ese paper para evaluar, de que lo que estamos enviando es algo extremadamente nuevo
Es algo que está en la cresta de la ola de la investigación. Y eso da una muy buena impresión cuando el editor lo lee. Y por último, el interés y la actualidad del tema. No la actualización, sino qué tan actual es. No nos vamos a caer en mentiras, muchachos. En la actualidad, la mayoría de las revistas están recibiendo papers de COVID-19. COVID-19. Y por supuesto, aquellos grupos que ya estaban consolidados e investigando en virología, en tratamiento farmacológico, en inmunidad, en ecología, son los grupos que han, desde un punto de vista científico, aprovechado esa ola. Imagínense, por ejemplo, mi situación en COVID, ¿no? Que es problemática. O sea, yo soy endocrino, trabajo en diabetes, en patología tiroidea, en obesidad, en nutrición, y bueno, aparece COVID, ¿no? A pesar de que uno le puede dar la vuelta, evidentemente, yo puedo publicar algunas cosas en relación con nutrición, micronutrientes, macronutrientes, diabetes y COVID, no son las líneas de investigación, o sea, no es el elemento infeccioso lo que yo habitualmente investigaba. Entonces, a veces llegan momentos, encrucijadas, donde hay una explosión de un tema y entonces, pues, muchos entran en ese tema, pero evidentemente, pues, otros no, ¿no? Sí he publicado algunas cosas en COVID, pero más relacionadas con elementos de psicología y algunas cosas de la parte metabólica. ¿Qué revisamos entonces en una revista, no? ¿Qué revisamos? Revisamos evidentemente cada uno de los puntos en los cuales se organiza un paper científico. La revista a la que se envía, en segundo lugar los autores, el título del paper, la estructura y qué es lo que tiene el resumen, incluso hasta las palabras claves, la introducción, la metodología, los resultados, la discusión, los conflictos de interés y la bibliografía. Entonces vamos a hablar primero de las dos cositas que están arriba, ¿no? La revista y los autores. Entonces, ¿cómo yo puedo evaluar una revista, ¿no? Si yo quiero enviar un paper, ¿no? Y cómo, como editor, en caso de que me envíen un paper, ¿qué hago con los autores, ¿no? ¿Qué información puedo tener yo de los autores? Entonces, fíjense estos 4 puntos, ¿no? Que yo creo que son fundamentales y que nos pueden servir para evaluar tanto paper como revistas, ¿no? Y en consecuencia, pues evaluar a los autores, ¿no? En la esquina superior izquierda, les estoy ofreciendo una página web que se llama Shimago Journal Ranking. Es una página que de forma gratuita me da información sobre cualquier revista científica que esté indexada en Scopus o que esté indexada en el Instituto de Ciencias de la Investigación o ICI. Yo coloco aquí en este campo, coloco el nombre de la revista, le doy a buscar y si la revista está indexada en alguna de esas 2 bases de datos, la revista va a aparecer. Y me va a dar información importantísima sobre las métricas de la revista. Qué tan accesada es la revista, cuántos artículos se citan en esas revistas, cómo está el ranking anual de la revista y en qué cuartil se ubica dentro de todas las revistas del área. Entonces esto yo lo uso pues muy frecuentemente para ver qué tan buena es una revista si yo quiero enviar a publicar un paper en X revista. En el campito 2, yo puedo con esto, a través de algo que se llama Google Académico o Google Scholar en inglés, poder averiguar el historial de un investigador. Aquí hay un señor que se llama Balmore Bermúdez, que tiene publicaciones y tiene esta cantidad de citas por año. No les voy a mentir, como editor, cuando yo voy a revisar un paper, una de las cosas que hago es revisar el historial de la persona y del grupo que está enviándome un paper. Y entonces con eso yo veo cómo está investigando, cuál es su trayectoria, qué líneas de investigación está alimentando con sus papers y algunas métricas del autor como el índice H y el índice I, que no
digamos que no entra en lo que sería el análisis de esta conferencia. Hay otro sitio que se llama ORCID, que también es espectacular. Yo puedo meter aquí el nombre del investigador y me sale todo el historial, donde estudió, primaria, bachillerato, secundaria, la universidad, cuántos papers tiene publicados, cuáles son esos papers, todito lo puedo saber. Eso no va a influir en la decisión editorial, porque no soy yo el que va a evaluar el paper. El paper lo van a evaluar los árbitros, y esos árbitros no saben quién es la persona que mandó el paper. Nosotros le retiramos el nombre al paper de manera de que el árbitro no sepa quién es el que lo está enviando y que de pronto pues su decisión no se vea influida. Pero como editores pues nosotros sí revisamos el historial del profesor. Y que también es bien bonito, este portal que se llama ResearchGate, también gratuito. Yo puedo también ver el historial y la contribución de los investigadores en las áreas, e incluso me ha ayudado mucho para conseguir revisores de la revista, para los papers. Entonces, interesantísimo. Segundo punto, el título del artículo. El título del artículo es la llave para que la gente lo lea. Hay títulos buenos, hay títulos malos y hay títulos horribles. Nunca es poco el tiempo que nosotros podamos emplear para construir el mejor título del mundo para nuestro paper. ¿Qué sugiere el título? Sugiere algo como la mayoría de las tesis nuestras: efecto de la metformina sobre los niveles de glicemia y la microbiota de ratones. Esos son títulos muy poco emocionantes. Esos títulos no enamoran al que lo lee. Tenemos que construir un título que golpee, un título que llame la atención, un título que enganche a la persona, un título que cuando uno busca en Google y uno vea el título, uno diga, esto se ve interesante. Entro. Cuando entro, ya tengo el 50% de que van a leer mi paper. ¿Dónde está el otro 50%? El otro 50% está en el resumen. El resumen es tan importante que puede espantar a la persona o la puede terminar de enganchar, para que baje ese artículo, lo lea completo y si le gusta, me cite. Como autor, para mí es muy importante que me citen en una tesis, que me citen en un libro, que me citen en otro paper, que me citen en un podcast, que me citen en cualquier lado, que haga ver que el trabajo que uno está haciendo se está revisando por tus pares y que es de valor al punto de que te citan. Confeccionen el título cuando ya tengan el trabajo hecho, cuando ustedes puedan ver cuál es el aporte, porque ese aporte tiene que ir en el título. Si ustedes colocan ese aporte en el título, es lo que va a llamar la atención, es lo que va a llamar la atención para que la persona que lo vea, lo lea. Y los papers, muchachos, los papers y las publicaciones científicas, créanme que están hechas para que se lean, no para que queden almacenadas en internet y nadie las vea y nadie las cite. ¿Qué más podemos revisar? Evidentemente la introducción. La introducción tiene que ser un estado del arte muy condensado de lo que yo estoy investigando. Y esa introducción debería terminar con la pregunta de investigación. Yo comienzo trabajando un poquito elementos epidemiológicos, elementos genéticos, elementos generales de una enfermedad o de lo que yo estoy investigando. Me voy después al vacío de conocimiento y remato con el objetivo que yo tengo para mi estudio, como un elemento que me va a llevar a llenar ese vacío de conocimiento. Materiales y métodos. Es la metodología. De hecho, como editor de revista, uno de los revisores es un revisor estadístico o metodológico, que va a revisar con pinzas los métodos que ustedes coloquen en el paper,
Por lo tanto, para mí, la respuesta, el feedback que me dé el revisor metodológico es fundamental para la aprobación de la publicación. Esa metodología que yo he escogido es apropiada para lograr los objetivos y para responder la pregunta de investigación. ¿Está en línea con eso? Si mi estudio, por ejemplo, es correlacional, mis métodos van hacia correlaciones o me quedo corto. O al final yo no veo nada sobre correlaciones en los materiales y métodos. Entonces esa correspondencia entre pregunta de investigación, objetivo, título y metodología es fundamental. Los resultados son claros, están bien escritos, están ordenados con diferentes subtítulos que permiten que vea la cadencia, el orden entre cada una de las cosas que uno hizo en la metodología y que al final se traducen en resultados. Muchos autores no lo hacen. Escriben un bloque donde uno no puede diferenciar elementos lógicos que permitan ordenar lo que yo estoy intentando comunicar. Es decir, que no son claros. Y por último, estos resultados de alguna manera responden la pregunta de investigación. A veces uno busca los resultados y no consigue por ningún lado la respuesta a la pregunta. Entonces, este orden es fundamental y responder la pregunta es fundamental. Finalmente, la discusión. La discusión es importante, ¿por qué? Porque la discusión me permite a mí, de alguna manera, calzar esos resultados que yo estoy produciendo con lo que otros investigadores ya vienen produciendo atrás. Y son los investigadores que yo tengo en la bibliografía. Entonces yo tengo que calzar mis hallazgos con los hallazgos de otros y ver si esos hallazgos son contradictorios o van en la misma línea de lo que la ciencia me viene diciendo en el pasado. ¿Estoy produciendo algo nuevo? ¿Qué acabo yo de crear en este trabajo? ¿Qué estoy resolviendo? ¿Lo logré? Eso es importante en la discusión. ¿Qué pongo yo nuevo que los demás no habían logrado? Eso es importante. Las conclusiones son elementos donde la mayoría de las personas que escriben tienden a repetir los resultados. Y las conclusiones no son para eso. Las conclusiones no pueden ser repeticiones de los resultados, porque para eso están los resultados. En las conclusiones, pues yo podría poner una cosita de los resultados. Lo más importante del resultado, lo que resulta novedoso, lo que resulta disruptor, lo que me rompe la barrera de conocimiento y me crea un conocimiento nuevo. Aparte de eso, yo hablo sobre las fortalezas de mi trabajo y éticamente puedo comentar las debilidades, puedo comentar las limitaciones que como experto yo reconozco de mi trabajo. También puedo colocar 2, 3 punticos que los norteamericanos le llaman take home pearls. ¿Qué perlas quiero yo que se lleve al final el que ha leído mi artículo? Los 3 elementos básicos que esa persona tiene que tener en mente luego de leer. Conflictos de intereses. Desde un punto de vista ético, cómo donde yo trabajo o lo que yo hago podría influir en los resultados que yo estoy obteniendo. Por ejemplo, trabajo yo para la industria farmacéutica, he recibido financiamiento de una empresa comercial. Entonces, eso hay que colocarlo, ¿no? Eso es importantísimo dejarlo al final del paper. Y finalmente, algo que no es un problema como para poder rechazar un paper, pero que es importante que esté dentro de las normas de etiqueta al momento de presentar, ¿no? Lo primero, estar apegado a las normas de publicación de la revista y en consecuencia a las normas
que utilizan para la bibliografía y las citas. En la mayoría de las revistas de medicina se utilizan las normas de Vancouver, pero también podemos ver las normas de la Asociación Americana de Medicina, y también en APA hemos podido ver también muchas revistas. En el caso de las nuestras, todas se guían por las normas de Vancouver. Punto final de esta conferencia, ¿no? Tiene que ver con el plagio. Tiene que ver con el plagio como un problema que es importante desde el punto de vista evidentemente ético-legal, pero también desde el punto de vista de la generación de conocimiento y las consecuencias que pueden traer desde el punto de vista de nuestro ejercicio. Creo que estos casos fueron bastante documentados, ¿no? Todo el mundo creo que se asombró, ¿no? De ver cómo una revista como el New England Journal of Medicine publicó un paper donde al final los resultados fueron fraudulentos. Nunca se pudo auditar la base de datos con las cuales los investigadores trabajaron para dar esos resultados. Y eso no ocurrió una vez, no ocurrió nada más en el New England Journal of Medicine, también ocurrió en Lancet. Y fue el mismo grupo de investigación. Fue un grupo de investigación que, si mal no recuerdo, pues pertenecía a una universidad muy prestigiosa en los Estados Unidos, ¿no? Uno dice, ajá, pero ¿y qué pasó con el editor del New England? ¿Y qué pasó con el editor de The Lancet, no? Los editores no somos policías, ¿no? Los editores confiamos en que los autores nos den un trabajo con una información que sea verídica, que haya sido tratada estadísticamente de una manera adecuada y que no hayan manipulaciones en esos resultados, ¿no? Lamentablemente, pues no hay manera de saberlo. Pero por los resultados, al ver los resultados, algunos expertos, sobre todo en estadística y sobre todo en COVID, se dieron cuenta que habían cosas extrañas en lo que se planteaba en los resultados, ¿no? Y entonces un grupo importante de investigadores firmaron una carta y se las enviaron a los editores del New England y de Lancet. Y entonces ellos le pidieron a los autores la base de datos para hacer una auditoría independiente, y al final los autores no pudieron presentar la base de datos y por lo tanto no se pudo auditar. Y entonces inmediatamente los editores de The Lancet y de New England hicieron sendas cartas de retracciones donde sacaron los artículos de la revista. Entonces ustedes, que muy probablemente pueden estar pensando en iniciarse, ¿no?, en estas lides de investigación, tengan mucho cuidado desde el punto de vista ético, un buen comportamiento ético en lo que se refiere a investigación, a la generación de los datos. Si tienen una duda desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de investigación o la metodología, sobre todo en estadística, pregunten a los profesores de bioestadística, pregunten en los foros como en ResearchGate, de manera de asesorarse en cómo realizar los métodos de análisis estadístico, los muestreos, conversar con los profesores en la universidad, de manera pues de que estas cosas pues no pasen, ¿no? Pero al final pasan, ¿no? Y lo mejor de todo esto pues es evitarlas, ¿no? Entonces, bueno, con esto concluyo la conferencia. Muchísimas gracias por la atención que me han prestado y espero pues que sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias por su ponencia, doctor. Excelente ponencia. Creo que la noche de hoy hemos aprendido muchísimo. Queríamos hacerle unas preguntas que nos acaban de poner aquí. Voy a empezar con la primera. Ya la quité de la pantalla. La primera pregunta que tenemos de parte de Damari Jaramillo. Nos dice, doctor Bermúdez, excelente ponencia. Como estudiante de medicina, ¿cómo puedo mejorar mi redacción científica? Practicando, escribiendo y alguien que lo revise y que te pueda ir dando los tips de cómo se debe escribir. Yo les aconsejo, como hice yo, ¿no?,
Yo cuando empecé a escribir, que no tenía mucho entrenamiento, ¿no? Y yo creo que yo casi en mis primeros pasos le di como que autodidacta, ¿no? Después me conseguí con mi gran maestro, el profesor Clímaco Cano, colombiano, pero que vivía en Venezuela, vive en Venezuela todavía, y mi otro gran maestro, el profesor Fernando Bermúdez Arias, que era cardiólogo y tutor de doctorado, que tenía una gran pluma. Pues yo simplemente empecé a escribir y yo le pasaba los papers tanto al profesor Clímaco como al profesor Fernando, y ellos me corregían y me destrozaban el paper, pero lo destrozaban, pero de lo lindo, ¿no? Y evidentemente fue una gran escuela porque ellos evidentemente lo hacían con mucho cariño, ¿no? Con mucho afecto, sabiendo pues que uno estaba aprendiendo. Y evidentemente, pues esa ayuda yo creo que es fundamental. Solo se puede. Yo escribí, yo creo que mis primeros 3 papercitos fueron solos. Y yo lo que hacía era que me fijaba en la estructura de otro paper. Yo veía y decía, la introducción. ¿Qué tiene la introducción? Bueno, la introducción tiene unas cositas generales. Después se pone dura la introducción porque empiezan a hablar de unas cosas ahí medio raras que no entiendo. Después me enteré que eran los vacíos de conocimiento. Y al final cierran con el objetivo. Y entonces voy a escribir el mío así. Y empecé a escribir, pim, 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 le empecé a dar papá y me quedó más o menos bonita la introducción. Después la metodología. Bueno, ya la metodología era más dura, ¿no? Ya no me tardé una semana, sino que me tardé como 3 semanas en sacarla una metodología bonita, ¿no? Yo estaba claro en lo que había hecho, pero cómo escribirlo, una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es escribirla. Y ahí fue el primer golpetazo, donde en verdad pues tenía que construir una mejor metodología. Los resultados son relativamente fáciles, ¿no? Si uno ha hecho el trabajo y no está claro en cómo lo hizo, llevarlo al papel no es tan complicado. Y la discusión sí es dura. La discusión requiere mucho arte, requiere ciencia, pero requiere mucho arte de hacer una discusión bien bonita, ¿no? Entonces, el primer tip, mucha práctica, escribir. Escribir no se aprende leyendo, escribir se aprende leyendo y escribiendo. Así que hay que perder el miedo. Segundo, arrimarse a un buen árbol. Y cuando hablo de esto, lo hablo sanamente, de arrimarse a un buen profesor, un profesor que escriba, un profesor que tiene experiencia publicando y que tenga tiempo de revisarle a uno el paper. No tener miedo de todas las correcciones que a uno le van a hacer y corregir, leer, ver cómo suena. Yo le leía el paper hasta a mis hermanos, ¿no? A mis amigos, se los leía para ver cómo sonaban, ¿no? Y ellos me decían, no, es que suena feo. Entonces, bueno, lo iba arreglando, ¿no? Pero es una carrera muy bonita, donde los primeros papers salen feos, pero ya el segundo sale más bonito, el tercero sale bien, uno se emociona y cuando va por el quinto, sexto, ya no hay quien lo pare aún. Entonces ya saben, esos son los tips que yo les recomiendo en mi experiencia. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos otra pregunta aquí. Nos dicen, buenas noches, doctor Bermúdez. Disculpe, ¿podría explicar un poco acerca del tipo de Open Access de las revistas? La vía verde, la vía dorada y la vía híbrida. Muchas gracias. Sí, esos son modelos de negocio, que se han ido desarrollando desde el punto de vista editorial. A ver, lo primero, lo de hace mucho tiempo, lo tradicional, era que las revistas científicas recibían tu trabajo, tu paper, se analizaba, te daban un veredicto por los árbitros y al final había una decisión que si era muy feliz, pues te iban a publicar, ¿no? Y entonces cuando te publican, esas revistas de antes no cobraban nada. Ellos tenían sus patrocinantes, eran empresas y tenían el dinero para publicar. ¿Cuál era el problema? Que te hacían firmar una carta donde tú le cedías los derechos de autor a la revista.
y por lo tanto la revista hacía con tu producción científica lo que ellos quisieran, que en verdad, ¿no? En la mayoría de los casos era publicarlo, ¿no? Pero ya uno no era dueño de ese paper. Entonces eso es lo que se denominaba pues la vía tradicional de publicación. Pero eso fue cambiando. Entonces se fueron generando una serie de modelos, ¿no? de negocios que fueron impulsados, por un lado, por nuevas empresas, ¿no? Y en la actualidad incluso por las empresas tradicionales editoriales, que no es más que la iniciativa Open Access. La iniciativa Open Access lo que quiere decir, en traducción literal, acceso abierto, donde la persona normal, ustedes como estudiantes, pueden entrar a revistas que tienen este sistema de negocios y ustedes pueden bajar el paper. Acceso abierto para el lector. Acceso abierto para el lector. Pero el hecho de que el acceso sea abierto para el lector no quiere decir que sea o que haya sido, ¿no?, gratis para el científico que envió el paper a la revista. El hecho, ¿no?, de que nosotros tengamos acceso abierto, ¿no?, a ciertas revistas implica que alguien lo pagó. Implica que alguien lo pagó. Entonces, en muchas revistas, por ejemplo, el autor del paper paga un fee, paga una cuota para que el paper, la publicación, quede libre, quede completamente libre. Entonces, eso tiene variantes al mismo tiempo, ¿no? Y eso depende mucho de pronto de la cantidad que uno pague. Uno puede pagar una cantidad pequeñita y entonces hay un acceso limitado a esa información. Uno puede pagar una cantidad más grande y entonces hay acceso completo a la información. O de pronto, como hacemos nosotros que estamos un poquito pobres, no pagamos nada y pasamos por un periodo que se llama periodo de embargo. En el periodo de embargo, ese paper queda por un tiempo cerrado y la única manera de poderlo accesar es pagando. Y entonces, lamentablemente, pues tenemos que esperar un año para después poder tener acceso a esa publicación, ¿no? Entonces, en el primer esquema que les di, el esquema tradicional, como era antes New England, bueno, sigue siendo más o menos igual como era antes Lancet, en ese modelo, el autor, el científico, no pagaba nada, le publicaban, pero el lector tenía que pagar. Entonces, por eso es que ustedes cuando entran a New England, muchos de los papers no están libres, tienen acceso restringido. Obvio, New England no es Open Access y Lancet no es Open Access, tienes que pagar por el paper. ¿Cómo podrías pagar? Podrías pagar, uno, pagando por ese paper, 25, 30 dólares. O dos, pagando por la suscripción, es decir, los 90 dólares al año. Entonces, ese es el esquema tradicional. En el esquema Open Access, pues lo que se está intentando es que el usuario final no tenga que pagar. Y el que paga es el que publica. Ojo, el hecho de que yo publique en una revista Open Access y pague no quiere decir que me van a aprobar el artículo para publicación porque estoy pagando. No, señor. Sino que simplemente yo estoy pagando para que todo el mundo pueda accesar. Y entonces, como les decía, la gente está muy feliz porque puede bajar el PDF, pero eso es a contrapartida de que el investigador ha pagado los costos de publicación a través de un esquema Open Access. Entonces, a veces se malinterpreta el asunto de que uno está pagando por publicar. Uno no está pagando por publicar, uno lo que está pagando es por ciertos costos de publicación. No de que si yo pago $1,000 obligatoriamente van a publicar, sino que
el paper pasa por el proceso de arbitraje, se evalúa y si es aprobado para publicar, después uno paga la tarifa, el fee, para que pueda aparecer abierto. Y entonces en ese ecosistema Open Access hay diferentes como que variantes, ¿no? Que si la vía verde, que si la vía dorada, que si la vía angelito. Esos son esquemas de negocio simplemente, que dependen fundamentalmente, uno, del editorial, porque no en todas las editoriales se habla de vía dorada, ¿no? O de vía verde, ¿no? Sino que simplemente dependiendo del fin o dependiendo de quién se involucra en el negocio, porque a lo mejor en un momento dado soy yo el que paga como autor, pero de pronto es la universidad completa donde uno trabaja la que se mete dentro del modelo de negocio para pagar un fee que sea gold y que de pronto le dé una serie de ventajas a todos los profesores que están en una universidad. O más todavía, un consorcio de universidades se unen para negociar con las editoriales para lograr mejores condiciones. Entonces negocian en bloque. Yo puedo negociar individualmente, que es lo que casi siempre hago. Yo tengo mi financiamiento para mi proyecto de investigación. El financiamiento tiene un presupuesto para yo pagar una revista Open Access, la pago y hago mi relación directa autor-revista. O hago mi relación directa universidad, autor, revista, porque tengo un proyecto de investigación aprobado por la universidad me lo paga. Eso es una vía hasta cierto punto relativamente costosa, porque si yo hago una especie de contrato por una vía que sea como que más barato por docena, y entonces toda la universidad se suscribe al servicio, a lo mejor la publicación del paper ya no me cuesta $1,000, sino que me cuesta 500 o me cuesta 300. Y si es un consorcio de universidades las que están involucradas en tomar los servicios del editorial, a lo mejor el paper ya no me va a salir mi publicación en $500, sino en 150, porque la universidad como institución o el consorcio de universidades como instituciones están haciendo negocios con la compañía Open Access, que puede ser Springer, puede ser PLOS, puede ser MDPI, que todas tienen ese tipo de esquema. ¿Qué ha pasado? Que muchas revistas, hay como que 3 grandes grupos de revistas, ¿no? Las primeras, que son como que Open Access, pero sin fines de lucro, que son muchas revistas de universidades. Por ejemplo, mi universidad, la Universidad Simón Bolívar, tiene revistas Open Access y no cobramos por publicar. Entonces la universidad financia eso. Es Open Access y no se paga nada. Estamos a la orden si quieren enviar papers. Otras revistas, por ejemplo, en Venezuela, de las cuales yo soy editor, son Open Access, pero hay que pagar un fee. Y ese fee es fijo. Y no hay negocios con las universidades, sino que simplemente se paga eso y ya está. Hay editoriales viejas, clásicas, como Springer, que tienen el modelo viejo, pero también tienen el modelo Open Access. Son las que se llaman mixtas. Verde, plateado y dorado, dependiendo de los negocios que se hagan con las universidades y con los consorcios, porque al final es un negocio. Entonces, allí es donde está el punto, ¿no? Que las universidades poco a poco han conocido, se han dado cuenta, pues que tienen una fuerza porque producen papers, y hay una empresa que le interesa publicar esos papers. Entonces tenemos un grupo, un consorcio interesado, y tenemos un grupo, un consorcio interesado, unos en publicar y otros que le publiquen. Entonces ahí se han ido creando todos esos sistemas de negocio. Y de esos sistemas hay subsistemas todavía más interesantes que estos 3. Les invito, por ejemplo, a revisar una revista que se llama F1000, que es espectacular, donde incluso el arbitraje sale en la página web.
las respuestas que le dan a uno los árbitros son tan transparentes que te las ponen en la página web para ver qué fue lo que dijo el árbitro de tu paper. Y tú pagas al iniciar el proceso, no al final. Entonces, hasta cierto punto es como una especie de riesgo, ¿no? Ay, si no me lo publican, ¿qué pasa, no? Entonces, bueno, ellos dicen que tu paper termina como almacenado en el repositorio de la revista y entonces todavía se puede exhibir, ¿no? Y lo puedes ver, ¿no? Así no esté aprobado, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pero es que si yo quiero que lo aprueben, entonces ¿cómo hago para sacarlo y enviarlo a otra revista, ¿no? Entonces hay muchísimas modalidades de negocio, ¿no? Pero uno como usuario, el que envía el paper, a uno en verdad lo que le preocupa es que la revista sea buena. A uno lo que le preocupa es que el paper sea aceptado. Y a uno lo que le preocupa es que el paper se vea, que el paper esté a la luz, ¿no? Que sea una revista donde haya circulación, gente que entre y que lea los papers, porque al final eso es lo que nos va a traer citas. Eso es lo que nos va a traer citas. Entonces una cosa es verlo como usuario final publicante y otra cosa es verla como universidad y otra cosa es verla como forma parte del comité editorial, ¿no? O de la empresa editorial, ¿no? Son ópticas completamente diferentes. Y hay mucha discusión en este momento sobre eso, ¿no? Y sobre cómo estas revistas corren el gran riesgo por cobrar, por el tipo de política, de ser consideradas revistas depredadoras. Entonces, ustedes ven y buscan estas editoriales y muchas aparecen, Open Access, muchas aparecen listadas como editoriales o revistas depredadoras. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y el análisis de la revista yo creo que es uno de los elementos más importantes a la hora que uno quiere publicar. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos una pregunta más en la que me dicen, tal vez algún contenido bibliográfico que usted nos pudiera recomendar, algo que nos oriente a la producción de artículos o la redacción de contenido científico. Sí, con gusto. Yo les puedo enviar algún material que siempre a nuestros semilleros, pues a los muchachos que van entrando nuevos, siempre les damos. Es como un paquetico de PDFs donde ellos pueden ir poco a poco como que instruyéndose, ¿no? O revisando, ¿no? Yo nunca dejo solos a los muchachos, yo siempre estoy pendiente de ellos, ¿no? Lo interesante del semillero es que tenemos, así como hay residentes de primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, tenemos, digamos que estudiantes de semillero del segundo año de medicina, del tercero, del cuarto, del quinto y del sexto. Entonces los muchachos que están en el sexto son muchachos que ya entienden muy bien el proceso, ¿no? Tanto de investigación como de escritura, de arbitraje, y ellos le van enseñando al que viene atrás. Entonces eso ha facilitado mucho, ¿no? Después de 23 años, en verdad, pues el sistema de nuestro semillero está muy bien aceitado, ¿no? Entonces prácticamente los chicos cuando me llegan, me están llegando ya con el paper casi escrito como para revisarlo, ¿no? O para ayudarlos con el inglés. Pero sí, yo les puedo entregar a los organizadores el paquetico y entonces así los organizadores les pueden enviar a cualquiera que lo desee todo esos papers básicos, ¿no? Esos papers básicos que pueden ayudar mucho, ¿no? Cómo escribir un título, cómo escribir una introducción, cómo escribir materiales y métodos, cómo escribir los resultados y cómo escribir la discusión. Eso es fundamental. Y tenemos pues material tanto en inglés como en español que les podemos facilitar sin ningún problema. Por ahí también estuve conversando con el profe Marcos sobre la posibilidad de ver si podemos organizar un curso práctico de escritura de artículos científicos. Yo creo que sería muy interesante, pero evidentemente práctico, no una cuestión de estar aquí teorizando, ¿no? Sino de aprender escribiendo, haciendo sesiones, corrigiendo, viendo los errores más
comunes, cómo se arreglan esos errores, todo eso. Así sea escribiendo pues un review, así sea escribiendo una pequeña revisión de un tópico, pero para que se vea pues cómo es el lenguaje y cómo es la escritura científica. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una última pregunta en la que dice, usted mencionó sobre profundidad y originalidad al momento de escribir. Al realizar una revisión bibliográfica, ¿cómo podemos llegar a la originalidad y a la profundidad en un tema escogido? Sí, recuerden que cuando hablamos de profundidad, evidentemente lo podemos lograr en una buena revisión, ¿no? Originalidad, ahí es donde está el problema, ¿no? Entonces, recuerden, ¿no?, que tenemos dos tipos de papers en líneas generales. Hay más tipologías, ¿no? Pero vamos a poner las dos más importantes. La primera, un review, un estado del arte, una revisión en profundidad de un tema. Y el otro, pues el paper original, ¿no? El trabajo de investigación original, que si está bien hecho, debe tener elementos importantes de originalidad y elementos importantes de profundidad. Ahora, ¿cómo podría yo solventar el elemento de originalidad, ¿no? Ya no haciendo una revisión normal, no haciendo una revisión narrativa, que es la revisión clásica que uno puede conseguir en la mayoría de las revistas, ¿no? Para eso hay una segunda vía, que evidentemente es un poquito más compleja, tiene elementos metodológicos importantes, que se llama pues una revisión de tipo sistemática, una revisión sistemática. En la revisión sistemática hay una metodología bien característica para la búsqueda de los artículos que uno va a utilizar en la revisión, para el análisis de esos artículos, la exclusión de los artículos que no van a servir, la exclusión de los artículos que sí sirven, bajo qué elementos yo elimino y selecciono, y al final cómo yo, a través de toda esa información que he logrado obtener sobre un tema X, llevarla a un análisis de tipo cualitativo y ver cuál es el estado del arte verdadero en ese momento en relación con un tema. Entonces, si ustedes quieren trabajar con una buena revisión, que sea desde un punto de vista metodológico, algo que esté muy bien sedimentado y que se pueda enviar a una buena revista, trabajen con revisiones sistemáticas bajo la metodología Prisma, que es una de las tantas metodologías que hay, pero quizás es la que más se usa para organizar y llevar bien una revisión sistemática. Para una revisión sistemática hay que trabajar en grupo. No se puede trabajar no puede trabajar una sola persona o dos personas para hacer una revisión sistemática, digamos que bien acorde con los criterios de Prisma. Y yo les recomendaría que por lo menos tengan la tutela de 2 o 3 profesores que estén orientados en hacer revisiones sistemáticas. Igual, la primera siempre va a ser complicada, y en la medida que ustedes vayan haciendo más revisiones sistemáticas, se les va como que facilitando el camino, ¿no? Pero es complejo, pero es la mejor manera si ustedes quieren hacer un review. Sin embargo, ¿no?, si hacemos en algún momento un curso o algo, arrancamos por una revisión narrativa para empezar a entrenar el estilo de escritura, y ya después el segundo paso sí sería ir a una revisión sistemática. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Le queríamos dar las gracias de parte de ASOCEMU Cuenca por haber aceptado nuestra invitación y estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, y siempre a la orden de cualquier tema que quisieran tratar, de pronto de endocrinología o de obesidad. Si me lo dicen con tiempo, pues encantado de ayudarlos en eso. Muchísimas gracias, doctor. Profesor, igualmente, muchísimas gracias de nosotros, nuestro grupo. En verdad es un placer, como siempre, escucharlo, poder ver esa experiencia que usted tiene y esas ganas que siempre tiene de enseñarnos cada día más. Muchísimas gracias, profe, por su tiempo. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación.